Buenas, les saluda el profesor Miguel. En este video vamos a hablar sobre algoritmos de selección múltiple, pero ahora con el comando según. Cabe mencionar que estamos trabajando con la herramienta de PCInt y pues en el PCInt tenemos el nombre de según. Si trabajaríamos con un lenguaje de programación, estaríamos hablando del switch. Bien, entonces, ¿qué es un algoritmo de selección múltiple? Al menos con el comando según. Pues con frecuencia es necesario que existan más de dos selecciones posibles. Siempre cuando creamos algoritmos suele pasar que necesitamos más de dos posibles respuestas o elecciones. Este problema se podría resolver por estructuras selectivas simples, dobles, anidadas o en cascada, tal como lo vimos en el video anterior. Pero si el número de alternativas es grande, se puede plantear serios problemas pues de escritura y de legibilidad, en el cual pues tal vez nos costaría hasta nosotros mismos un poco de entenderlo y un poco de estructurarlo. Ahora, usando la estructura de decisión múltiple, se evaluará una expresión que podrá tomar n valores distintos. Puede ser el 1, el 2, el 3 hasta el valor n. Y según que elija uno de estos valores en la condición, pues se realizará una de las n acciones a lo que es igual. El flujo del algoritmo seguirá solo en un determinado camino entre las n posibles elecciones que hagamos, pues no. Aquí tenemos un diagrama del flujo en el cual nosotros podemos verificar cómo es que funciona más o menos el según, en donde nosotros vamos a tener un selector, pues no una variable, en la cual si esa variable es igual al caso 1, pues nosotros vamos a realizar una acción, en este caso sería la acción 1. Si esta variable, este selector, pasaría al case 2 o al caso 2, pues tendríamos una acción 2, y así tendríamos hasta el caso n, y cumpliríamos con una acción n. Pero hay algo también que vamos a tener siempre por defecto, ya que si no se llega a cumplir ninguna de estas acciones o casos, básicamente tendríamos la acción por defecto, y la cual nosotros vamos a tener que también definir cuál sería. Muy bien, entonces para entender cómo es que funciona básicamente cómo funcionan los algoritmos de selección múltiple con el comando según, vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo dice lo siguiente: se quiere diseñar el algoritmo de un programa que pida por teclado el número, un dato entero, de un día de la semana. Puede ser el 1, el 2, el 3, hasta el valor 7. Y luego nosotros vamos a mostrar por pantalla el nombre, un dato en cadena, un string, ya que mayormente a eso se le llama a nosotros el texto correspondiente a dicho día. Bueno, si seleccionamos o colocamos el número 2, ingresamos el número 2, tendríamos que devolver día martes. Ahora, aquí tenemos una nota también importante que dice: si el número del día introducido es menor que 1 o mayor que 7, pues se mostrará el mensaje de error y podemos decir que es un día incorrecto. Ahora, aquí ya tenemos el algoritmo resuelto en el PCInt, el cual empieza con el algoritmo, el inicio del algoritmo, le hemos colocado el nombre de según, con doble S ahí, para no causar alguna falla con los algoritmos. Y luego en la línea 2 ya nosotros utilizamos el comando de escribir para pedir que se ingrese el día de la semana. Entonces, al ingresar el día de la semana, pues nosotros tenemos que almacenar dicha variable, que básicamente la vamos a almacenar en la variable día, y por eso utilizamos el comando de leer en la línea número 3. Esa variable de día la vamos a utilizar con el según. Aquí básicamente ponemos en la línea 4 para colocar el según y colocamos la variable día y realizamos más de estas acciones.
Entonces, para comprender esto, lo vamos a volver a replicar dentro del PCInt para ver exactamente cómo es que funciona dicho comando según dentro del PCInt. Entonces, vamos a abrir el PCInt para poder trabajar. Muy bien, entonces aquí ya tenemos abierto el PCInt. Vamos a cambiar aquí que dice algoritmo sin título. Le vamos a poner el título que mencioné hace un momento, que era según con doble S. Y en la línea 2 vamos a empezar a crearlo, bueno, el cual en la línea número 2 vamos a activar el comando de escribir, y en la lista de expresiones vamos a pedir que se ingrese el día de la semana. Muy bien, entonces ahora en la línea número 3 vamos a leer esa variable, la variable día. Aquí sí no hace falta colocar tildes, acentos, si es que algunas palabras llevan, pero en las variables no haría falta. Y importante también, si es que la variable la colocamos en mayúscula, también habría que trabajarlo en mayúscula. Si lo utilizamos en minúscula, también en minúscula no hay ningún problema, pero siempre respetando lo que estamos escribiendo. Ahora, en esta línea 4, ahora sí yo voy a activar el comando según, que lo tengo por aquí. Le voy a dar clic y por defecto me da esta estructura, en la cual después de la palabra según me dice una variable numérica, en la cual yo lo voy a cambiar por día. Luego, en la opción 1 yo voy a decir que si día es igual a 1, por eso pongo el número 1. Cabe mencionar que también puede ir un texto sin problema. Yo en la secuencia de acciones de 1 pues voy a escribir un mensaje, y este mensaje sería de lunes. Luego en la opción 2 lo cambio por el número 2 y también escribiría el siguiente mensaje, que sería martes. Pues bueno, así lo voy a continuar hasta completar el domingo. Bueno, aquí ya lo tengo hasta el sábado, y para ver cómo agregar un caso más o una acción más, porque por defecto el según solo me trae 3 y yo he tenido que agregar el 4, el 5, el 6. La forma de agregar una opción más, pues básicamente es dándole enter de donde hemos terminado, enter, retrocedemos con la tecla de borrar, colocamos 7, en este caso porque yo quiero colocar el número 7, 2 puntos, enter, y aquí pongo el comando de escribir. Entonces así puedo ir agregando la cantidad de casos que yo necesite, o la cantidad de acciones. Y aquí ya completaría con domingo, que es lo que me falta. Entonces, ¿qué pasaba si es que el valor que nosotros vamos a ingresar, que puede ser del 1 al 7, ya nos muestra estos mensajes? Pero ¿qué pasa si es que agregamos un valor que sea 8, 9 o un valor negativo? Pues básicamente no tendríamos por qué mostrar ningún mensaje, más bien tendríamos que mandar un error, porque no existe un día 8. Entonces, al menos no un día que se pueda tener un nombre. Ahora, entonces aquí en la secuencia de acciones de otro modo, o sea el por defecto, yo voy aquí a escribir y voy a decir que va a ser un error. Y listo, pues entonces ahí tendría yo el primer algoritmo utilizando según. Vamos a ver su diagrama de flujo. Vamos a darle clic ahí. El diagrama de flujo sería este de aquí, el cual iniciamos mandando el mensaje de que ingresen el día, leemos ese día en una variable, y pues básicamente esa variable la vamos a comprar con 1, con 2, con 3 hasta el valor de 7, y según el número que se escoja pues mandaríamos el texto o la cadena. Si no se cumple ninguno, pues va a entrar al por defecto y mandar el error. Entonces vamos a probar, vamos a ejecutar este algoritmo, vamos a ejecutarlo, que tenemos la ejecución iniciada, y vamos a colocar por ejemplo el número 5, le doy un enter y me sale viernes. Reinicio, coloco el 7, domingo, reinicio, coloco el 9 y me sale un error. Y si colocara también un número negativo, -1, y me sale un error. Entonces, si es que agregamos un valor que sea 8, 9 o un valor negativo, pues básicamente no tendríamos por qué mostrar ningún mensaje, más bien tendríamos que mandar un error, porque no existe un día 8. Entonces, al menos no un día que se pueda tener un nombre. Ahora, entonces aquí en la secuencia de acciones de otro modo, o sea el por defecto, yo voy a decir que si día es igual a 1, por eso pongo el número 1.
también me manda el error. Entonces estamos cumpliendo con lo que se requiere en el ejemplo número 1. Bien, entonces veamos otros ejemplos. Bueno, ahora aquí tenemos un ejercicio, el cual dice realizar un algoritmo que nos permita determinar si un alumno tiene una nota de desaprobado. En este caso, si la nota puede ser 0, 1 o 2, pues requiere reforzamiento, y ese sería el mensaje que le mostremos. Si tiene 3 o 4, vamos a mandar el mensaje desaprobado. Si tiene 5, 6 o 7, aprobado. Si tiene 8 o 9, va a ser excelente. Y si tiene 10, va a ser becado. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Sería de la siguiente forma. Aquí tenemos ya una captura de cómo sería el algoritmo resuelto en el PCInt, y es básicamente lo que hicimos hace un momento con los días de la semana. Que pediríamos que ingrese la nota, vamos a leer esa nota en una variable, en este caso la variable n, y esa variable la vamos a agregar al según. Entonces, si n vale 0, 1, 2, cualquiera de esos tres valores, pues nosotros vamos a escribir el mensaje de reforzamiento. Y lo mismo sería para cuando sea 3 o 4, el mensaje desaprobado. Cuando es 5, 6 o 7, el mensaje de aprobado. Así hasta el valor de 10 o la nota 10, que nosotros le mandaríamos un mensaje de becado. Si mostramos o ingresamos cualquier otra nota, pues básicamente nos tiene que mandar un error o una alerta o cualquier otro mensaje que indique que es una nota no válida. Y pues básicamente eso sería el algoritmo para resolver este dicho ejercicio. Ahora, pueden intentarlo también, resolver ustedes mismos, tal vez tienen otra forma de resolverlo, o simplemente se enfocan en el enunciado y la imagen. No la ven hasta que les salga el intento. Bueno, ahora pasemos a un ejercicio un poquito ya más detallado, un poquito ya combinando con otros comandos, ¿no? Aquí dice se requiere realizar una calculadora con algoritmos. Básicamente ya sabemos que una calculadora nos permite sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer muchas otras funciones. Entonces es posible realizar una calculadora a modo de que ya vamos integrando más de todos los algoritmos que hemos ido aprendiendo, las formas de los comandos. Entonces aquí básicamente ya tenemos también el algoritmo resuelto, en el cual vamos a utilizar los comandos de escribir, vamos a leer variables. Esa variable, la primera variable que vamos a leer, pues lo vamos a agregar al según, y según el número que vayamos escogiendo, por ejemplo aquí dice si escogemos el número 1, básicamente estaríamos haciendo o pidiendo al PCInt que vamos a realizar la suma. Si ingresa el número 2, pues vamos a hacer resta, el 3 multiplicación, el 4 dividir. Y bueno, aquí no está mencionado el valor de 5 y 6, que básicamente el 5 sería de potencia y el 6 sería de raíz. Ahora, el orden básicamente no tendría que ser el mismo. Si alguno de nosotros queremos resolverlo e intentar practicar, pues podríamos cambiar también el orden. No hace falta que la suma sea el primero, porque el primero tal vez puede ser la multiplicación. Y así nosotros ir cambiando, porque al final crear algoritmos es creatividad de cada uno, es la lógica de cada uno. Y pues bueno, ¿qué hacemos en el caso de que escojamos el valor de 1? Pues vamos a entrar a la suma, según lo que aquí hemos resuelto, y vamos a escribir que se ingresen números, pues, ¿no? ¿Qué números vamos a pedir? Pues lo vamos a leer básicamente en dos variables, en n1 y en n2. Esas dos variables las vamos a sumar, n1 más n2, y las vamos a asignar a una nueva variable llamada suma. Aquí lo tenemos. Entonces suma va a ser básicamente, la variable suma va a tomar el valor que se obtenga de n1 más n2. Y luego vamos a mostrar un mensaje en el que dice la suma es dos puntos y el espacio. El espacio es importante porque aquí el PCInt no nos genera los espacios, nosotros tenemos que colocarlos, y colocaríamos la variable de suma, bueno, para que se muestre dicho número que se calcula. Exactamente lo mismo pasaría con la resta, simplemente que tendríamos que cambiar el valor de más por el valor de menos, o aquí el signo de menos, perdón, el signo de menos, y
También tendríamos que cambiarle, si queremos, la variable, ya que no se va a llamar suma, se puede llamar resta, o podemos ponerle nosotros el nombre a la variable que nosotros deseemos, y de igual manera mostramos dicho mensaje. Y así pasaría también con la opción de la multiplicación, que básicamente ya no pondríamos el signo de menos ni de más, sino el asterisco, que básicamente hace referencia a la multiplicación. En la división sería el slash. En la potencia sería básicamente ese símbolo que parece un triangulito elevado. Y también después tenemos la raíz, que en la raíz sí ya sucede algo especial, se podría decir, que aquí ya no, básicamente no estamos utilizando el asignar, sino que aquí decimos o creamos una nueva variable llamada RA, que hace referencia a la raíz. Al final el nombre de la variable es a gusto de cada uno, y lo igualamos a RC, y entre paréntesis ponemos el valor del que queremos sacar la raíz cuadrada. Bueno, RC es una función que nos va a ayudar a sacar la raíz cuadrada, y de ahí simplemente mostraríamos el mensaje o el valor que vamos a obtener. Y pues si insertamos cualquiera o otro valor que sea distinto a estos 6 que tenemos, porque tenemos del 1 al 6 y cada uno de estos hace una operación distinta, pues si agregamos el 7, básicamente no tenemos el valor de 7 aquí, y pues tendría que mostrarnos el error. Y aquí también tenemos el diagrama de flujo, bueno, cómo funciona básicamente cada uno de ellos. Entonces esto ya es una parte como para ir practicando, ya uniendo con otros comandos. Pues bueno, no se olviden de practicar y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.